Bueno, pues tenemos sintonía para saludar al amigo Juan Manuel Reyes Cornejo. Juanma, bienvenido. Buenas tardes, Isidro, y felicidades, aunque sean retrasadas. Ya yo lo Bueno, hice en privado, pero bueno, además por tu día de San Isidro, ¿verdad? El día 15. sí, además con esa pues preciosa capilla que tenías ahí puesta tú, como sigues la tradición y que yo creo que poco a poco la gente va cogiendo escuela, porque antes solamente se hacía más que una capilla de una crucita y tal, y ahora cuando viene la onomástica, cuando viene el día de algún santo, de alguna cuestión relacionada con la Virgen o con el Señor, pues ya mucha gente igual que tú también pone, ¿no? Y eso es crear escuela. Sí, hombre, y de alguna manera repasar el santoral también, que es importante, ¿verdad? Que si te fijas, nuestras costumbres y tradiciones están marcadas, por un lado, por la religiosidad popular, por la celebración de los santos y demás, y después también, por otro lado, por las cosechas, ¿verdad? Bueno, efectivamente, y además, como te dije, agradecidísimo tanto a ti como al grupo y a todas las personas que pues felicitaron por el Día de San Isidro, tanto a mí como a mi hijo, que también es Isidro Romén, como tú también lo reconocías, y por supuesto, pues ese regalo, como te dije antes de entrar en el escenario, en ese concurso de parrandas del sábado, que me llamó mi hermano Sisto desde el hospital, mucho más recuperado ya, y que bueno, fue el mejor regalo, sin lugar a dudas. Ese es el mejor regalo, sí, Además señor. del cariño de la familia, de mi mujer, los chiquillos, obviamente, pero que estaba ahí, que bueno, cuando tienes a alguien así que está pendiente, que tú dices tú contra, que qué bueno está, pues bueno, pues fenomenal, ¿no? Así como a todo el mundo, muchísimas gracias. Y yo felicité a Isidro e Isidra, que yo conozco algunas, ¿eh? Sí, algunas hay también. Muy bien, bueno, con Juan Manuel ya lo han visto, porque incluso ayer me preguntaba gente en la propia plaza, Viera y Clavijo en ese realejero cantan a su pueblo. Ño Isidro, el lunes por la tarde va a hablar Juan Manuel de la pues alfombra, vamos a estar pendientes a ver qué nos dice. Le digo, hombre, pues seguro que va a ser muy interesante, así que estén pendientes, ¿no? Porque de eso de lo que va a hablar Juan Manuel, ¿no? Sí, señor. Bueno, ya hablamos de que son las dos fiestas más relevantes, y que me perdonen los portugueses, que también tienen el embarque, pero las fiestas más enjundia y que más trascienden nuestras fronteras son precisamente la exhibición pirotécnica del Día de la Cruz, que ya la tratamos en anteriores programas, y ahora, por supuesto, el tema de las alfombras y el corpus de la Orotava, la villa eucarística, ¿verdad? Que de alguna manera nos dan un aval fuera de nuestras fronteras y que son reconocidas casi a nivel mundial, aunque Ujú. muchas veces, como hemos dicho aquí tantas veces, nuestros medios públicos locales no se ocupen mucho de ellas, pero bueno, ahí estamos para eso y sobre todo para incentivar el que esa voluntariedad que tiene el pueblo y ese desprendimiento para que estas fiestas sean grandes no se pierda con este parón, que por cierto no es la primera pandemia que detiene, por ejemplo, el tema de las alfombras, que ya lo veremos más adelante. Decir que, hombre, los antecedentes antropológicos, ya lo hemos dicho otras veces, de esta festividad, están un poco basados en aquella antigua Roma en que recibían Mm, a sus héroes y victoriaban a sus dioses terrenales con tapices, colgantes, con flores, con alfombras, con batallas florales, mm, y que eso se extendió por todo el Mediterráneo y llegó a España, por supuesto, y España también lo trascendió a Nueva España o a América Latina, y hay poblaciones en México, en Guatemala, en que se celebran. Y después, obviamente, aquí el tema este floral tuvo una repercusión a partir del siglo XIX, porque antes el Corpus, si bien era la fiesta principal, y de hecho hay disputas entre las parroquias por quién celebraba el Corpus más esplendoroso, cuando eran localidades en las que coincidía más de una iglesia, que es el caso de la Orotava, por ejemplo, que tenemos que remitirnos a 1700, en que el obispo Vicuña, al existir un pleito entre la parroquia de la Concesión y la iglesia de San Juan del Farrobo, dictamina que se celebre en la octava, y que en la fiesta en que se sigue celebrando, o en la fecha en la que se sigue celebrando, que es la octava, que ahora sería infraoctava porque la jerarquía eclesiástica volvió a cambiar el tema de la celebración del Corpus del jueves al domingo siguiente, entonces ya no es propiamente dicha la octava, sino sería la infraoctava, porque se sigue celebrando esa octava del jueves en que se tendría que celebrar litúrgicamente el Corpus, que corre también con el tema de la Semana Santa por ser una fiesta lunar, ujú. y que
y que, ya te digo, desde 1700, pero era otro corpus distinto al que teníamos Sí. concebido y que han intentado recuperar en San Cristóbal de la Laguna, por ejemplo, en la que salían los gremios, salían una serie de representaciones como la tarasca o la bicha, que representaban un poco al maligno también, Sí. eran una especie de desfile o cabalgata en la que se le rendía honor a la Sagrada Forma, pero con una serie de particularidades y usanzas que fueron, y ya te digo, llegaron a ser la fiesta principal de Canarias y en nuestro caso en Tenerife. Hay también disputas entre la parroquia de la Concepción o Nuestra Señora de la Antigua y la de los Remedios, y aquí en la Orotava, pues ya te digo por qué se establece esa octava del corpus que ahora viene a ser la infraoctava. Y una vez Ujú. explicado esto, decir que, hombre, que después el liberalismo decimonónico a partir del siglo XVIII empezó esto como con la Semana Santa ha pasado lo mismo con esto, ha habido altos y bajos y hubo una época de crisis Ujú. y sobre todo se perdieron todos aquellos ornatos que se hacían con motivo del corpus y todas aquellas costumbres se fueron diluyendo por los librepensadores de la época. Viene una etapa un poco más anticlerical, más dedicada a las libertades del ser humano, Ujú. y entonces esto se va posponiendo y entonces hay toda una estrategia que surge a nivel particular, pero también con una idea política de repotenciar, sobre todo por las clases dominantes y más allegadas a la religiosidad, Ujú. volver a potenciar este tema, y entonces tenemos el tema de el Conde de la Vega Grande, que en Vegueta también, bueno, ya decíamos que hay varios lugares en el archipiélago en que existen representaciones de este tipo relacionadas con el exorno floral, que es la Villa de Mazo en La Palma, en Teguise en Lanzarote, y Las Palmas de Gran Canaria, en este caso sería, como te estaba diciendo, en el casco de Vegueta, del antiguo casco de Las Ujú. Palmas, Sí. y después la Lagunita Coronte también, que lo adoptan también a partir del siglo XIX, y que, como te digo, es muy importante este señor, el conde de la Vega Grande, que junto con doña Leonor del Castillo Monteverde y otras señoras de la aristocracia, hacen un viaje a Nápoles, Ujú. donde observan y les surge la idea de plantearse. Bueno, aquí hablan de dos fechas, aunque mucha gente, la mayoría se decanta por 1847, que es cuando se hace Ujú. esa primera alfombra delante de la calle, un clarión delante de la calle Colegio número 6, y que luego sería bocetado, pintado en la piedra y después Sí. cubierto con pétalos. Es donde Ah. empieza, y después todas esas grandes familias de la aristocracia orotavense pues empiezan un poco a desarrollar esta actividad hasta que se convierte prácticamente en una costumbre que era novedosa para la época, pero Ujú. que sin embargo repotencia de alguna manera, Sí. y se van dando una serie de circunstancias, Mm. no solo desde este punto de vista, bueno, después, como no, nombrar a Valladares también, que es un obrero que intenta dar, un obrero agrícola de que trabaja con la familia, que intenta dar continuidad Sí. de un tapiz a otro, y entonces surgen las llamadas zaragatas o corridos, Zaragata. que se hacen Ujú. con unos moldes en los que se depositan directamente los pétalos o el brezo o lo que se vaya, y dan una solución de continuidad al recorrido para ir completando ese exorno de todo el trayecto profesional, ¿verdad?, que Ahí, va a ocupar. Sí, permíteme sí, solamente una cosita para que sí. descanses también un poco la voz, para decirte, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Y yo recuerdo que incluso esa señora de la familia Monteverde, una de las cuestiones que yo recuerdo haber leído es que, bueno, que vio una alfombra, pero que no es igual a la alfombra que está aquí. Es decir, la evolución vino aquí con la aportación de flores, es decir, que vio algo que estaba una figura dibujada, pintada o lo que sea, pero que aquí fue donde se le añadió ese otro aliciente, ¿no? Decir que la hicimos más nuestra, me refiero. Sí, no, y en principio suelen ser no temas ya tan, porque ya el tema ha evolucionado y ahora tenemos unos temas más específicamente religiosos que incluso se llegan a representar. Bueno, después ya cuando se cumplen los 100 años, pues se incorpora El tapiz la grande. tierra del Teide, y Sí. que permite también de alguna manera una ejecución
pues más efectista, y después las escenas religiosas, ¿no? Que esa es otra que vamos a tocar un poquito más adelante, sí, esto se basaba en, ella seguramente en Nápoles vería incluso elementos paganos, me imagino yo, Ujú. ¿entiendes? Sí. Y ella un poco aquí, pues, con su inventiva, pues hizo lo que estaba, que también era ¿Sabes sencillo, bueno, que lo pueden observar, hay un boceto que se conserva en una vitrina ahí Ujú. delante de su casa, que pueden observar el diseño original, y Yo me también imagino esa en, procesión, esa sorpresa, no sé, o por lo menos ese momento en el cual pasa por allí y ve esa alfombra, pisa esa alfombra, es el inicio de todo prácticamente. sí, 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 es un poco una innovación que, ya te digo, que produce un revulsivo que hace que una fiesta que estaba en decadencia, pues de alguna Ujú. manera se recupere y llegue a ser la más Y, importante de la y Orotava. te felicito, Juan Manuel, por el hecho de nombrar a Valladares, por el hecho de nombrar lo que también es importantísimo, está el Hombre, la inicio, inclusión del pueblo, el claro. pueblo y lo de la Zaragata y también sobre todo lo de los corridos, porque es ahí donde el pueblo de la villa se va al suelo, se estira en el suelo para sacar su fiesta adelante, y eso es algo que yo No, siempre lo pero he ojo, ojo, comentado, ojo, ¿no? ojo, también no descartes esas grandes familias que siempre Sí, no, no, después se no, sumaron yo y que han digo, estado, y que este año, fíjate tú, este bueno, año, yo lo alabo eso, sí, en sí. sus patios interiores pues están haciendo las alfombras y ya están visibles, para que de Pero una que forma esas ordenada. grandes familias también con la gente del pueblo, ¿me entiendes lo que te digo a ti? Es decir, Sí, sí, que sí. ha habido una fusión de ricos, Sí, de no, se pobres, de todo integró el mundo, todo, ¿no? Sí, se sí, sí. integró todo. Y no solo eso, Isidro, sino que luego empiezan a concurrir una serie de circunstancias que hacen cada vez más monumental esa fiesta, Sí. porque después está también la arquitectura. Tú date cuenta que había una gran manzana, que es la que ocupaba el convento de las monjas clarisas, que estaba desde 1597 y que con la desamortización de Mendizábal desaparece y se convierte en tres espacios distintos, que es la hijuela del Botánico, del Jardín de Aclimatación de la Orotava, el propio ayuntamiento, que viene a ser una exigencia de la época para dotar de los servicios municipales necesarios Ujú. al pueblo, y que de alguna manera se hace con una fachada que sirve de pantalla, de telón de fondo. Fíjate tú, curiosamente, pese a ser una festividad religiosa, se acude al lugar del poder civil, que es el ayuntamiento, para exaltar de alguna manera a la Sagrada Forma. Y en eso es importante la intervención de Manuel de Orá, que de alguna manera es el arquitecto que diseña ese nuevo inmueble. Y después no solo eso, sino lo que sería luego la urbanización de lo que es la plaza, que se Ujú. llegó a llamar antes de Viera y Clavijo, recordando a nuestro ilustre polígrafo, y después del rey Alfonso XIII una vez que vino, y en eso ya intervino Mariano Estanga, y que se estaba en principio ideando como una plaza de abastos, una especie de mercado para hacer el Sí. mercadillo, y que al final nunca llegó a tener ese fin, y sí pasó a ser ese lugar donde a principios ya del siglo XX se empezó a realizar esa alfombra. Hay una serie de sucesiones que empiezan con Felipe Machado Benítez de Lugo, y después está la visita de la Armada Española en 1905, que hacen alfombras que son civiles, o la de la visita de Alfonso XIII en el año, los exploradores también de 1915, que esta la hace la familia Perdigón, don Nicolás Perdigón Orama y su hijo Jesús María De y José eso, estás María. hablando de la plaza ya del ayuntamiento, ¿o Sí, no? sí, Ah, sí, vale, estoy vale. hablando ya, pero estoy hablando de los inicios, cuando Sí, 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 todavía sí. no era de una forma arreglada como estuvo a partir de que Sí. se cumplió el centenario, con el arquitecto Tomás Machado, que empezó ya a hacer lo que era la plaza de una forma sistemática, y en esas tres tapices, porque al principio solo se confeccionaba un solo tapiz central, ¿verdad? Ujú. Entonces, estábamos hablando de la expedición de los exploradores, después también en la época de la República, fíjate tú qué cosa más curiosa, en el año 1931 se hace un tapiz para conmemorar la inauguración de la planta eléctrica, que era todo un hito, porque yo creo que es de los primeros pueblos de la isla que llega Sí. a contar con su planta eléctrica durante la dictadura de Primo de Rivera, y que fue elaborada por un empleado municipal, por Norberto Pereira Hernández, Ujú. que fue, ya te digo, todo un acontecimiento, como si habláramos de las energías
renovables, ¿no? Sí. Y hasta que en 1947 ya se celebran los primeros 100 años de esa evolución, que ya te digo, hay gente que incluso lo retrocede un año más atrás, hay 2 líneas ahí de investigación en ese sentido, Sí. y que ese efectismo arquitectónico de ese entorno le da ¿verdad? Una solemnidad Ujú. que encima se utiliza 2 veces al año también, que es no solo para el Corpus, sino también para la entrada en Semana Santa del Señor de la Columna, que es un poco la imagen más relevante y Bueno, representativa de la Semana Santa pues de la Orotava. Y en concreto luego ya empezamos con el arquitecto Tomás Machado, que como ujú. te digo empieza ahí tenemos también a don Pedro Hernández Méndez, que fue todo un referente en cuanto a esas transparencias, esas escenas bíblicas, con Leandro Medina, que estuvo entre 1947 y 1976. Después entre el 77 y el 78 José González Alonso. Ezequiel lo tuvimos entre el 89 y el 91, hasta llegar ahora a don Domingo Espósito González, que desde el 92 hasta la fecha pues sigue elaborando ese magno tapiz con tierras que permite, ya te digo, unas transparencias, unas imágenes. Yo no sé si recuerdas, de lo más reciente vamos a hablar, por ejemplo, Sí. de esa cara de ese niño que ejecutó Ezequielito de León, el hijo de don Ezequiel, hace pocos años, antes de que entráramos en esta pandemia. Y Bien. que, como te decía, no es la única vez que Ujú. se suspenden las alfombras, porque se dio la circunstancia de que por una epidemia de viruela, en el año 1891 se suspendieron también También por una los pandemia, ¿no? actos Ujú. los actos y era, bueno, no Sí. sé si tendría la categoría de pandemia, pero sí por lo menos Bueno, que supuso un grave escollo y no sería tampoco, me imagino, al nivel que estamos mm, global, que estamos sufriendo ¿verdad? Y nombrar a gente como Juan Pedro Escobar, Domingo García, Domingo Portocarrero, Manuel Hernández, una serie de alfombristas que han dado prestigio ujú, y que han hecho que la Orotava sea todo un referente y que nos hayan visitado príncipes de la iglesia para observar precisamente ujú. esa fama de ese corpus, Bien. y que yo desgraciadamente este año, a mí, yo espero, y es el llamamiento que hacemos siempre, de que todas estas fiestas populares que surgen del pueblo, que son un revulsivo y que nos proyectan también para nuestra etnografía, nuestra forma de ser, nuestra identidad, Ujú. que no que de alguna manera no decaigan con motivo de este parón que hemos tenido, Bueno, que vamos a seguro que tener no. este año ya. Yo veo que Sí. incluso por parte de la administración municipal se está haciendo un esfuerzo bastante importante para Ujú. potenciarlo. Ya te digo, se pueden visitar ya alfombras en patios de casas particulares, también se podrá ver el tapiz central de la plaza, que va a tener la innovación de que va a ser trasladada una parte, Ujú. ya que el Santísimo no puede llegar hasta por las medidas sanitarias, se va a trasladar una parte. Pero Alá. sí quisiera también hacer un llamamiento, Isidro, y es Venga, porque después que tengo que ponerte eso que te dije, tengo que ponerlo. he visto que últimamente ¿Mm? el tema estamos, como hemos dicho otras veces, en el tema de la escultura, por ejemplo, Sí. estamos en una sociedad postindustrial que y los soportes, de alguna manera la telemática Ujú. está sirviendo de soporte y no solo ha suprimido ha cargado profesiones. Mira, yo por ejemplo era delineante y mi profesión ya la puede ejercer cualquiera con un programa de AutoCAD. No solo se ha cargado y está ya repercutiendo en las bellas artes también. Y yo, que me perdonen los villeros, el boceto de este año, lo que es el boceto, yo no sé, porque me imagino que lo elaborarán a ordenador, no me gusta nada cuando pienso en ese rico patrimonio efímero que hemos tenido atrás, y con esos ejecutores que hemos nombrado, en los que se veían transparencias, se veían ricas cenefas, unas Ujú. escenas bíblicas preciosas, y que ahora, no sé, metas, yo puedo entender que quieras exaltar, por ejemplo, el tema de la pandemia, pero que metas herramientas sanitarias, que haga una especie de pastiches que parecen más los trabajos que hacen nuestros niños en los colegios con una cartulina que una alfombra,
no sé, es una opinión particular también, yo no quiero tampoco decir nada, pero sí una llamadita de atención para intentar recuperar ese prestigio que han llegado a tener las alfombras para todos los villeros. Pues mira, vamos a ponerte, como te digo, esto desde el año 1962, yo ni siquiera era nacido, pero es una grabación que tenemos cuando hablamos el otro día con Javier Lima con respecto al saber hacer de don José Siberio Pérez. Pues teníamos esta grabación que aparece en el libro, que está dedicado especialmente a esa radio pues de juventud aquí de La Orotava, y que él fue el director y demás. Y entonces esta es una grabación donde precisamente es el momento álgido del Corpus Villero con la voz de don José Siberio Pérez. Es 1 minuto 59, pero sinceramente vale la pena escucharlo, vale Juanma. Sí, vamos a escucharlo y después ya entramos en despedida para hablar acerca del futuro, que yo creo que está garantizado. Vamos a escuchar este momento de la historia, oiga. Sobre el altar, detrás del celebrante, se levanta en transparencia la figura de Cristo ofreciendo el pan y el vino. Al fondo del templo, envueltas por la penumbra de la propia profundidad de la iglesia, se ven las imágenes de 4 apóstoles, bien distinguidas, la de San Pedro y San Pablo, y la de San Andrés, y probablemente la de San Mateo, uno de los evangelistas. El tema principal reflejado en estos 3 medallones es el de la maravillosa unidad que representa el sacrificio de la misa, el sacrificio de Cristo, nuestra propia redención, de la cual fue un símbolo el Antiguo Testamento. Se promulgó en el Nuevo y se practica diariamente en los altares de nuestras iglesias. Un numeroso coro está cantando la segunda estrofa del Tantunergo, mientras los ministros que presiden la procesión del clero parroquial inciensa la custodia con el Santísimo Sacramento. Decíamos a ustedes que este gran tapiz de la plaza del Ayuntamiento cubre una superficie de 600 metros cuadrados. Para realizarlo se han traído de las cañadas unos 4.000 kilos de tierras de todos los colores, que allí los hay. Bueno, parte de la historia sí, señor, y con el fondo de Tantunergo que se empezó a incluir a partir de 1912, creo. No, y mira, y me viene muy bien porque ahí estaba el padre Siberio relatando cómo era, o la descripción de la alfombra de ese año, y hablaba de las transparencias precisamente, que eran todo un avance, aparte de la perspectiva caballera que permite que, porque claro, la alfombra tiene que ser de alguna manera deformada para que de esa perspectiva, esa visión desde la altura, el balcón, donde se va a hacer se va a hacer la adoración al Santísimo Sacramento, y entonces es necesario que nuestros visitantes suban al ayuntamiento, a la sala noble, para que vean realmente el esplendor del tapiz, que está hecho para ser visibilizado desde ese punto. Y tú suponte la dificultad que conlleva en esos 700 metros el poder sacar esas perspectivas con esos fondos, con eso y esas soluciones de rostros humanos que también hace, por ejemplo, Lito en la actualidad. Oye, y que hay que reivindicar, ¿verdad? Oye, Juanma, por último, lo último, la Villa de la Orotava ha hecho la tarea. Yo se lo decía hace unos años a don Francisco Linares, alcalde de la Villa de la Orotava, con respecto a esa escuela, ¿no?, de alfombristas que pues lógicamente es una continuidad de cara al futuro de esas personas, aunque ya el pueblo por sí lo tiene asimilado, como bien dices tú, incluso hasta el punto de que ahora, por esto de la pandemia, lo ha hecho intramuros, como dice el otro, ¿no? Pero no hay duda de que los chicos, aquellos que gusten de bellas artes, que tienen unas dotes y unos dones tremendos, pues canalicen también los mismos hacia... A eso es a lo que llamo yo, Isidro, porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces, el ayuntamiento o la administración o los gestores pueden hacer todo lo que quieran y poner los medios a su disposición, pero si no hay una iniciativa desde el pueblo, y por eso llamo yo a la atención a que se siga
con esa línea artística que ha tenido, que le ha dado prestigio a la Orotava y no se pierda, porque nos dediquemos a utilizar, ya te digo, medios telemáticos, otros medios que al final lo que hacen es un poco, sí, son reflejos de esta sociedad postindustrial. Yo también comprendo que las alfombras han ido evolucionando a través de las décadas y ha habido incluso distintos directores que ya no hemos nombrado, pero que de alguna manera se tiene que mantener un nivel de calidad que nos define, bueno, y que lo sea hemos herencia también de lo que sí. nos han dejado nuestros antepasados, aunque sea un arte efímero, ¿verdad? Y que hemos tenido lamentablemente ejemplos de lo que tú dices a través de los trabajos, como dices tú, que son de fábrica de punto, creo que se llama, ¿no? En el tema de las imágenes en Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, de las culturas en madera policromada, por ejemplo, que ya se puede, pero ¿sabes lo malo de eso? Que voy a poner al maestro, porque usted sabe mi debilidad por él. Sí. Don Ezequiel hacía una imagen y esta imagen no se volvía a repetir porque Exacto. la hacía con métodos manuales. Sí. Ahora tú por puntos puedes sacar Sí. 20.000 niños montañesinos si quieres y los haces todos iguales. Y eso no tiene valores. tú puedes dar la perfección, pero llega un momento, mira, hay obras, ya que has citado al maestro, lógicamente yo también ahí arrimo el hombro a ese varal, y te digo una cosa, hasta en el defecto, que para algunos puede ser, es un defecto humano, es decir, una obra de arte no tiene que ser una obra de arte fiel a un patrón, no, tiene que tener un resalto, tiene que tener una aportación propia, como hacía Ezequiel, buscando a ese señor de la estación de servicio, ¿verdad? O a aquel otro empleado, o a aquella persona. Tú has dado en el clavo. Ahora en Sevilla, por ejemplo, está de moda un movimiento que se llama hiperrealista, que es darle a las imágenes una apariencia actual, de una persona actual, normal. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Que luego no llama a la religiosidad, no tiene esa unción de la religiosidad, es un paisano más, es decir, y te dice la gente, pues ese no me parece a mí un Jesucristo, o esa no me parece una Virgen. ¿Por qué? Porque la hacen tan hiperrealistas y son cuestiones que, bueno, Ezequiel lo decía, que para ser imaginero tenías que tener una cierta sensibilidad, porque esa pieza iba a ser que te evocara a ti a contactar con Dios o con el Creador o con lo que tú entiendes. Pues. Y es muy importante eso, lo que acabas de decir. Se nos ha acabado el tiempo, casi 30 minutos que hemos estado hablando con el amigo Juan Manuel Reyes Cornejo sobre lo que es en sí esa pues alfombras del Corpus. Es una primera toma de contacto porque todavía de aquí a junio queda, lógicamente, pero este mes de mayo ya de hecho incluso la Orotava se está comenzando a confeccionar. También en Tacoronte sabemos de algo, y por supuesto en Mazo, que hablaremos también, me imagino, de los arcos de Mazo con Juanma, ese patrimonio también de los canarios que está en nuestra querida Isla Bonita, y todos esos temas que nos parece interesantísimos siempre para conocer. Juan Manuel, muchísimas gracias. Y solo un inciso, venga. que no se lo tomen a mal los villeros, que cuando se hace una crítica se hace con carácter constructivo. Claro que sí, por supuesto. Bueno, y es que no puede ser de otra manera. Uno, igual que lo que pasó el otro día cuando lo dijimos lo de César Manrique en el Lago Martianes, en la piscina. Oiga, uno dice las cosas para intentar que las cosas, que si no es bien, mejoren, pero es mi opinión y tienen que entenderla, y siempre con la parte constructiva, ¿no? Juanma, si te quedas con Pepe ahora después, ¿no? Sí, un alto, enseguida volvemos, ¿de acuerdo? Un abrazo. Venga, hasta dentro de un ratito. Venga, Venga. cuídate.